Hola, hola, mis queridísimos amantes de las telenovelas turcas y el chismecito jugoso. Qué alegría tenerlos una vez más en este su canal de confianza, donde desmenuzamos los entresijos del mundo del espectáculo turco con la misma pasión con la que Hande Erçel se roba los corazones. Hoy prepárense para un tema que ha estado zumbando en las redes sociales y que nos tiene a todos con el cafecito en mano y las palomitas listas. Vamos a hablar de un tema que, para ser sinceros, a algunos les va a saber a gloria, y a otros, bueno, no tanto. Y es que hoy, mis amores, vamos a desgranar el supuesto rechazo que ha sufrido nuestro querido Kerem Bürsinski, ese mismísimo que nos enamoró a todas con su sonrisa de pícaro y su carisma arrollador. Pero esperen, porque la cosa se pone aún más interesante, ni siquiera el supuesto poder de Hande Erçel, su compañera de pantalla y por mucho tiempo, de corazón, pudo salvarlo de este, digámoslo así, tropiezo. Intriga, a mí también. Así que antes de que se nos escape algún detalle jugoso, les recuerdo que si aman este tipo de contenido, donde les contamos los secretos mejor guardados de sus actores turcos favoritos, no duden en darle al botón de suscripción. Activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo y, por supuesto, déjenme un comentario aquí abajo diciéndome si ya sospechaban algo de todo esto o si están tan sorprendidos como yo. Ahora sí, pongámonos cómodos y entremos de lleno en este dramón de telenovela de la vida real. Empecemos por el principio, o mejor dicho, por la base de todo este revuelo. Kerem Bürsin, como todos sabemos, es un actor que ha conquistado corazones alrededor del mundo con su talento y su innegable atractivo. Después de su papel protagónico en Sen Kalkam, al lado de la maravillosa Hande Erçel, su carrera se catapultó a niveles estratosféricos. Sin embargo, como en todo cuento de hadas, siempre hay un dragón que acecha. En este caso el dragón, o mejor dicho, el desafío, ha llegado en forma de proyectos que, según los rumores, no han terminado de concretarse para él. Y aquí es donde empieza lo bueno. Se ha especulado mucho sobre las ofertas que ha recibido Kerem tras el éxito de la serie que lo unió a Hande. Se habló de proyectos internacionales, de películas con grandes productoras, de series que lo llevarían a la cima de Hollywood, pero ¿dónde quedaron todas esas promesas? La realidad, o al menos lo que los medios nos han hecho creer, es que esos proyectos no terminaron de materializarse. Y ahí es donde entra la palabra rechazo. Una palabra que para un actor de su calibre suena casi a herejía, pero, ojo. No se me malinterpreten. No estoy diciendo que Kerem sea un actor que no gusta, todo lo contrario. Su base de fans es gigante y lo adoran con locura. Pero en el intrincado mundo de la actuación, el no es una respuesta que a veces toca encajar, incluso cuando tienes el talento y el carisma de nuestro protagonista. ¿Y qué pasa con Hande Erçel en todo esto? Bueno, ella es la pieza clave que le añade drama, tensión y, por qué no decirlo, un toque de picante a esta historia. Durante la época en la que fueron pareja, tanto dentro como fuera de la pantalla, muchos creían que Hande tenía una gran influencia en la carrera de Kerem. Se decía que ella, con su propia trayectoria en ascenso, podría ayudar a su entonces novio a conseguir mejores oportunidades. Y la verdad es que durante el tiempo que estuvieron juntos, ambos gozaron de una popularidad estratosférica. ¿Pero qué pasó después de la ruptura? Los rumores apuntan a que quizás la separación no solo afectó sus corazones, sino también sus respectivas carreras. Se dice que aunque Hande ha seguido cosechando éxitos en sus proyectos, para Kerem la situación se ha tornado un poco más complicada. Y aquí es donde se introduce la idea de que ni siquiera Hande pudo salvarlo. Una frase que, por supuesto, está cargada de drama y que alimenta el morbo de muchos. Se especula que quizás el poder o la influencia que se le atribuía a Hande no era tan real como se pensaba, o que simplemente algunas decisiones, como la elección de proyectos, dependen más de los actores y sus representantes, que de los contactos o el apoyo de su pareja. Pero vayamos un poco más allá y analicemos las posibles razones de este rechazo. ¿Qué factores pueden haber influido en que Kerem no haya conseguido concretar esos grandes proyectos que se esperaban? Primero, debemos recordar que la industria del entretenimiento es altamente competitiva. Hay cientos, miles de actores talentosos luchando por un puesto. Y aunque Kerem tiene un gran atractivo y una legión de fans, eso no garantiza un sí automático en cada casting o proyecto. También hay que tener en cuenta que las decisiones de los productores y directores no siempre se basan en la popularidad de un actor. A veces buscan perfiles muy específicos que encajen con la visión del proyecto, y puede que Kerem, en algún momento, no haya cumplido con esas expectativas. Otro factor que podría haber influido es el tipo de papeles que se le ofrecen a Kerem.
Después de su papel en Senkalkam, es posible que lo hayan encasillado en personajes similares, y quizás él esté buscando probar nuevos géneros y roles que le permitan mostrar su versatilidad como actor. Esto es algo muy común en la industria, y a muchos actores les ha pasado que después de un papel muy exitoso, les cuesta salir de esa imagen. La clave está en la paciencia, la perseverancia, y en seguir trabajando para demostrar que pueden interpretar cualquier tipo de personaje. También es importante hablar del contexto en el que se encuentra la industria del entretenimiento turco. En los últimos años las telenovelas turcas han experimentado un auge a nivel mundial, lo que ha generado una mayor competencia y por lo tanto, ha aumentado la presión sobre los actores. Los productores son cada vez más exigentes y buscan perfiles que les garanticen éxito en diferentes mercados. Además, el hecho de que las series turcas sean tan largas puede suponer un problema para algunos actores, ya que les impide participar en otros proyectos. Kerem, en un principio, se mantuvo muy activo en redes sociales y con proyectos más pequeños, pero lo cierto es que su presencia en pantalla disminuyó tras Senkalkam. Y eso, de alguna manera, también puede afectar las decisiones de los productores que buscan rostros que estén en la palestra pública. Ahora, quiero hacer un paréntesis y hablar directamente a los fans de Kerem. Es comprensible que al ver noticias como estas, sientan preocupación o incluso decepción. Pero es importante recordar que la carrera de un actor es un camino lleno de altibajos, y que cada proyecto, tanto los exitosos como los que no lo son oportunidades de aprendizaje y crecimiento. Además, los actores, al igual que nosotros, son seres humanos con sentimientos, que también se enfrentan a la incertidumbre y a los desafíos. Así que en lugar de ver esto como un fracaso, podemos verlo como una etapa de reflexión y de nuevas oportunidades. Kerem es un actor talentoso con un gran carisma, y estoy segura de que pronto lo veremos brillar en la pantalla, en un proyecto que le permita mostrar todo su potencial. Y mientras eso sucede podemos seguir apoyándolo, mandándole todo nuestro cariño, y confiando en su talento y su perseverancia. Y hablando de perseverancia, quiero recalcar que el rechazo no es el fin del mundo. De hecho, muchos actores exitosos han tenido que enfrentarse a varios no es antes de alcanzar el éxito. Lo importante es no rendirse, aprender de cada experiencia, y seguir trabajando duro para cumplir los sueños. Y en el caso de Kerem, estoy segura de que él es una persona que no se deja vencer por las dificultades. Ha demostrado ser un hombre fuerte, apasionado por su trabajo, y con un gran sentido del humor. Y esas son cualidades que lo llevarán muy lejos. Quizás, todo esto sea parte de un plan mayor. Quizás, los proyectos que se le han escapado han sido para darle paso a algo aún mejor. Y como sus fans, debemos tener paciencia y confiar en que pronto veremos el resurgir de nuestro querido Kerem, con un proyecto que nos dejará a todos boquiabiertos. Pero volviendo al tema central del vídeo, es importante aclarar que todo esto es, en gran medida, especulación. Los medios, como siempre, aman el drama y muchas veces exageran o distorsionan la información para generar más interés. Así que debemos tomar todo lo que se dice con pinzas y no dejarnos llevar por rumores infundados. A veces las cosas no son tan dramáticas como las pintan. Quizás Kerem no ha sido rechazado, sino que simplemente ha tomado un camino diferente, buscando proyectos que lo llenen como artista y que le permitan crecer profesionalmente. Y eso, al final de cuentas, es lo más importante. No podemos pretender que todos los actores sigan el mismo camino, ni que todos tengan el mismo nivel de éxito. Cada uno tiene su propia historia y su propio proceso, y es importante respetarlo y apoyarlo. Además, es fundamental separar la vida profesional de la vida personal. El hecho de que Kerem y Hande ya no sean pareja no significa que ella deba influir en su carrera o que él deba verse afectado por su ausencia. Ambos son profesionales talentosos que han decidido seguir caminos diferentes, y eso es algo que debemos respetar. Ya no son ni Kerem y Hande juntos, sino Kerem por un lado, y Hande por el otro, y cada uno es dueño de sus propias decisiones y de su propio destino. Dejemos a un lado los rumores y centrémonos en valorar el trabajo y el talento de cada uno. Y por supuesto sigamos apoyándolos en sus nuevos proyectos. Y hablando de nuevos proyectos, es importante mencionar que a pesar de todos los rumores sobre su supuesto rechazo, Kerem no ha estado inactivo. Ha participado en varios proyectos, aunque quizás no con la misma visibilidad que antes, pero eso no significa que no esté trabajando. Los actores también necesitan tomarse un tiempo para descansar, recargar energías y prepararse para nuevos retos.
Así que en lugar de ver su aparente ausencia como un problema, podemos verla como una oportunidad para que vuelva con más fuerza y más energía que nunca. Además, recordemos que la industria del entretenimiento es muy cambiante y lo que hoy no funciona, mañana puede ser un éxito total. Así que no perdamos la esperanza y sigamos apoyando a Kerem en cada paso de su carrera. Ahora bien, quiero hacer una reflexión final sobre la importancia de no dejarnos influenciar por los rumores y de valorar el talento y el esfuerzo de los actores. Muchas veces, juzgamos a los demás basándonos en la información que recibimos de los medios, sin conocer la historia completa. Y eso es muy injusto. Es importante recordar que los actores también son personas, con sentimientos y con desafíos personales. Y que, al igual que nosotros, merecen respeto y apoyo. Así que la próxima vez que lean una noticia sobre su actor favorito, o cualquier persona, tómense un momento para reflexionar y no se dejen llevar por la primera impresión. Siempre hay más de una cara en cada historia y es importante conocerlas todas antes de emitir un juicio. Y con esto, mis queridos amigos, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este análisis profundo y sin pelos en la lengua del supuesto rechazo de Kerem Bürsin y de la supuesta influencia de Hande Erçel en su carrera. Recuerden que todo esto son especulaciones y que la realidad puede ser muy diferente a lo que nos muestran los medios. Lo importante es valorar el talento de cada uno, apoyar sus proyectos y no dejarnos llevar por los rumores y el drama. En resumen, hemos visto cómo los supuestos rechazos forman parte del camino de cualquier actor, incluso de aquellos que tienen un gran reconocimiento como Kerem. Hemos analizado las posibles razones de esta situación, desde la alta competencia en la industria hasta las decisiones de los productores y directores. También hemos abordado la figura de Hande Erçel, como la supuesta salvadora, que no pudo evitar este presunto tropiezo en la carrera de Kerem. Pero sobre todo, hemos recalcado la importancia de no dejarnos influenciar por los rumores y de valorar el talento y el esfuerzo de todos los actores, tanto los que están en la cima como los que están buscando nuevas oportunidades. Y como siempre he tratado de que se lleven una visión equilibrada y objetiva de la situación, sin dejarme llevar por el drama innecesario. Quiero agradecerles de corazón por acompañarme una vez más en este viaje por el mundo del espectáculo turco. Su apoyo es mi mayor motivación y me impulsa a seguir compartiendo con ustedes los secretos mejor guardados de sus actores favoritos. Recuerden que este canal es un espacio para disfrutar, informarnos y debatir con respeto. Así que no duden en dejar sus comentarios aquí abajo contándome qué les pareció este vídeo, si tenían alguna sospecha de todo esto, o si quieren que hablemos de algún tema en particular. Me encanta leerlos y saber sus opiniones. Y ahora, mis queridos amigos, no me queda más que pedirles que le den un buen like a este vídeo si les ha gustado, que lo compartan con todos sus amigos amantes de las telenovelas turcas y por supuesto, que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden que cada suscripción, cada like y cada comentario me ayudan a seguir creciendo y a traerles contenido cada vez más interesante y entretenido, así que no se hagan de rogar y únanse a esta gran familia de amantes del chisme turco. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias jugosas y secretos reveladores. Hasta la próxima y que disfruten de la vida.